Jesús Gisbert se doctoró en filosofía por la Universidad de Valencia, donde posteriormente fue profesor de dicha asignatura. Ha escrito artículos en cuadernos de filosofía y ciencia, Liberantes y El País, entre otras publicaciones. Es amante de la historieta y ha participado como divulgador en diferentes medios, como en su blog Salud y TVOs, o en revistas especializadas como Cuco y TVOsfera. Bien, pues nada, soy Jesús Gisbert, San Pedro, vivo en Valencia, en España, soy doctor en filosofía, he sido profesor durante 30 y pico años de instituto, aquí le llamamos de instituto, lo que en México creo que es la prepa, ¿no? Le llamáis la prepa. Y bueno, vamos a ver, mi relación con los cómics es fundamentalmente de niño, leía tebeos. O sea, soy de una generación que nos educamos prácticamente leyendo tebeos y yendo al cine. Es la época en los cines, bueno, en los llamados cines de barrio. Había multitud de cines con sesión continua, se llamaban cines de sesión continua, y podíamos ver 3 películas incluso en una tarde, en un cinematógrafo, en la sala oscura, vamos, cine, una experiencia. Y eso combinado con los tebeos. Bueno, en mi caso particular, hago el bachillerato, empiezo la universidad, total, me desconecto del mundo de los tebeos. En un momento, además, cuando yo termino la carrera de filosofía, en el año 80 es el boom en España, se inicia el boom de las llamadas revistas de cómic. El Víbora, que es todo un emblema, es de 1979. Salió en noviembre, recién terminado mi servicio militar, en noviembre del 79 lo terminé, yo no pedí prórrogas, fui cuando me tocaba. Y bueno, eso salió el Víbora, bueno, y toda la plétora de revistas de los 80, con lo cual, quiero decir, yo tuve cierta, pero vamos, escasa. Por ejemplo, Totem sacó la balada del mar salado de Hugo Pratt, pero vamos, me alejé del mundo del cómic, sinceramente. Me dediqué a otras cosas, mi carrera es muy exigente, porque la materia que daba es infinita, bueno, como todas las materias, tan infinita es la filosofía como el mundo de la plástica, ¿no? Eso no. Pero vamos, quiero decir que me dediqué a otros asuntos. Pero retomé con mucha fuerza el asunto del cómic, hará pues, no sé, unos 12 años o 13. Empecé con el mundo de los foros, entonces en un foro generalista, foros de internet, quiero decir. En un foro generalista abrí un hilo que era sobre cómic y me di cuenta que aquello funcionaba y entonces abrí un blog. O sea, el mismo blog en 2 sitios, o sea, en WordPress y en Google, ¿no? En Google. Seguí progresando y al final entré en relaciones con TVOsfera. TVOsfera es una marca de referencia, por decirlo así. En principio es una asociación cultural, pero que es sobre todo conocida por la revista digital TVOsfera. Empecé a colaborar y al final me invitaron a ingresar en la directiva, en el equipo directivo de TVOsfera. Y ahí estoy. Voy compaginando mis estudios sobre cómic, mis lecturas sobre cómic y las actividades propias de pertenecer a un grupo así. Y bueno, el asunto es el siguiente. Yo me puedo definir ahora como lector en 2 aspectos. Hablamos de cómic, ¿no? Lector de historieta, pues las novedades que van saliendo, o la antigua, en fin, lector de historietas. De Toni Sandoval, por ejemplo, lo conocí en Coruña hace ya 2 o 3 años. Es que al citar en México me acordaron de Toni Sandoval. Sí. Pero también me ha dado quizá por deformación profesional, por leer teoría, bastante teoría de cómic, ¿no? Y también es una tarea infinita, ¿no? Que no se acaba nunca, ¿no? Yo modestamente voy ahí avanzando.
Y cuando Aarón amablemente me invitó a participar en una de estas pláticas, yo le propuse, bueno, pues yo no soy dibujante, no soy autor, no soy creador, soy lector simplemente, ¿no? Entonces le propuse, bueno, pues una intervención o una plática sobre teoría de la historieta, que es lo que actualmente, a lo que más le estoy dedicando. El cómic tiene una historia, ¿no? Y hay un momento crucial, bueno, nace a finales del siglo XIX, con Topfer, a mediados del siglo, pero bueno, en los años 60 del siglo XX, a partir de los años 60 se produce una resignificación de la historieta, un segundo grado de la historieta, podríamos decir. Con respecto a tu pregunta, en el aspecto teórico, la historieta siempre ha carecido de un arsenal, de una batería de estudios, o sea, de un aspecto teórico. Vamos a ver, el cine comenzó unos años después que la historieta, pero bueno, son más o menos coetáneos, cine e historieta en el nacimiento. Sin embargo, el cine, desde su origen, tuvo teoría sobre el cine, en parte también porque a los formalistas rusos a principios del siglo XX les dio por el cine Eisenstein y compañía, entonces claro, y ya se desarrolla ahí un despliegue impresionante de teoría cinematográfica. Con la historieta no pasó lo mismo, con el cómic no pasó lo mismo. Con el cómic tuvimos que esperar, en realidad, a los franceses, en los años 60, Lacassagne y todos aquellos, la primera generación de estudiosos, que además les dio ¿no? La historieta americana, es la que reivindicaron ellos, el comic strip, ¿no? Sobre todo las tiras cómicas de la prensa. Pero bueno, se va gestando a partir de esos años una tradición de teoría europea, concretamente en ámbito francófono, sobre todo, o sea, franco-belga. No quiere decir que no haya, por supuesto, en España teóricos de la historieta, y en Italia, que los hay, en Inglaterra, pero vamos, el mogollón fuerte continental, en la Europa continental, está en Francia. Con una escuela que sí que peca como muy elevada, es la semiótica, ¿no? La semiología. Lo combinan con la historia, con la historia y la sociología, pero bueno, el enfoque semiótico está ahí, que deriva del estructuralismo. La French Theory, que los anglosajones han creado un sintagma que es de French Comic Theory, la teoría francesa sobre cómic. En eso estamos. Pero luego hay otra tradición anglosajona. Actualmente son prácticamente, pero bueno, que tiene otra raíz, que en realidad tiene muy corta vida la teoría del cómic. Nace con Eisner, nada menos. O sea, con Eisner con el libro el cómic y el arte secuencial, ¿no? Eso marca un hito en la teoría sobre cómic. Fue seguido posteriormente por Scott McCloud, el arte invisible, que sigue a Eisner el planteamiento de lo que es el arte secuencial. Pero bueno, todo esto hablaremos luego, para no desviarme, sí que es cierto que, como bien dices, la teoría es dura, no nos engañemos. O sea, un teórico es un señor aburrido, quiere decir que vive, como un dibujante solo, está solo, tal, y genera un discurso, pues, abstruso, abstracto. Pero vamos, el teórico de cómic no creo yo que se diferencie mucho del teórico de arte en general, o de cine, no creo que se diferencie mucho. ¿Quién lee un libro, una monografía? Hombre, sobre Velázquez a lo mejor, pero aún así. Pero ¿quién lee historia del arte? O sea, pues estamos en las mismas.
Únicamente que, claro, el cómic es muchísimo más reciente, la teoría del cómic, y tiene menos lectores. Eso, por supuesto. Entonces, yo soy consciente a los chavales, no les voy a emocionar con... Lo difícil, el reto es, pues imagínate, conseguir que te entiendan a Kant, pues que no me puedo quejar, he tenido buenos, cuando era profesor de filosofía, quiero decir, pues conseguir que entiendan algo de Groenstein, pues tampoco, es un reto personal y que realmente es cuestión de, bueno, de lenguaje todo. Si empezamos con pedanterías y con flatulencias, pues poco conseguiremos. Esa es la cuestión. Bien, antes que nada vamos a dar un rodeo. España y Francia, perdón, España y México eran países francófonos, o sea, la gente que estudiaba estaban en el ámbito de la francofonía, o sea, un bachiller en adelante, universitario tal, leía francés. No te digo ya que lo hablara, que también, pero bueno, pero eso se ha perdido. O sea, actualmente... ¿Qué implicación tiene esto en lo que nos ocupa? Bueno, pues que a Groenstein, el libro que ha traducido, bueno, que ha sacado Kiko Sáez Arana, tiene 20 años. Es del 99, 20, más de 20. Y sale el tomo 1 del sistema, que son 3. Que quien lo ha leído en inglés, además. Porque sí que se tradujo al inglés bastante tarde. Bueno, tardaron 8 o 9 años en traducirlo. Pero hay gente que lo ha leído en inglés, pero en francés, en España, en Sudamérica, en México, etc. Poca gente lo habrá leído. No es importante la cuestión que esté en inglés, en español o en francés, pero bueno, es un dato, sí que es interesante, que es que reconocer que de Groenstein no se sabe nada apenas porque no está traducido, convenientemente, porque tiene una producción inmensa y no... Vamos, y no se conoce. Con respecto a MacLeod, vale, vamos a ver. En la teoría sobre cómic hay una cuestión, como es reciente además, como es una teoría reciente, los estudios sobre cómic, hay una pregunta básica que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cómic? Que es el problema de la definición. ¿Qué se entiende por cómic? Es un problema que tiene ramificaciones que conecta con la historia, porque según definamos lo que es el cómic, esto es cómic, decidiremos si la columna trajana es cómic o no, si el lenguaje jeroglífico es cómic o no, el tapiz de Valle famoso es cómic o no. El problema de la definición. Básicamente, admitiremos que de una manera o de otra el cómic como hoy lo conocemos es un resultado histórico y que tiene su origen en la forma en que lo conocemos con el nacimiento de la imprenta, con Gutenberg. Es decir, el cómic está inserto en lo que se llama la era de la reproductibilidad técnica, que decía Benjamin, ¿no? Igual que el cine. Están vinculados a la industria cinematográfica, a la industria del cómic, mientras que la trajana o el tapiz de Valle, etcétera, son individualidades, singularidades, no están inscritas en un circuito de producción y consumo. Pero aún así, en el cómic siempre podremos distinguir dos enfoques, el internalista o el externalista. El enfoque externalista favorece, bueno, pues este tipo de planteamiento que yo digo, el cómic nace o es un producto cultural dentro de la sociedad de consumo, que está sujeto a las leyes del mercado, en fin, el enfoque externalista. Pero también es un lenguaje. Y que aquí estaríamos hablando ya del enfoque internalista. ¿Es un lenguaje realmente? ¿No es un lenguaje? ¿Qué características tendría?
Es decir, lo que los franceses dicen la poética del cómic. Poética en el sentido de producción, de realización del cómic. Y aquí es donde surge la cuestión de, bueno, en la definición del cómic, hay una distinción que elabora Grunstein entre esencialistas y relativistas. Es un lenguaje, una terminología de Grunstein que yo creo que quizás no esté muy acertada, pero bueno. Esencialistas, hablar de esencialismo, es hablar de esencias, es hablar de que hay algo sin lo cual esto no es cómic. O sea que necesariamente esta característica ha de estar cubierta por aquello que llamamos cómic. Y aquí entran los esencialistas, se dividirían en 2-3 grupos. Uno que define el cómic como que la esencia del cómic es la hibridación de texto e imagen. Una segunda posición dice que la esencia del cómic es la secuencia, que el cómic es un arte secuencial. Y ahí es donde entra MacLeod. Es donde entra Eisner, primero, con su libro El cómic y el arte secuencial, y MacLeod le sigue. Lo define también el cómic como un arte secuencial. En la primera versión que he dado, lo primero que te he dicho de los esencialistas que defienden la hibridación texto-imagen, la crítica de Grunstein es aplastante. El texto, la palabra escrita no es necesaria para que haya cómic. O sea, no es una cualidad esencial. Hay cómic mudo, una tradición nada más buenísima de cómic sin palabras, y novelas gráficas sin palabras. Las novelas de engrabados de Massenel, pero actualmente Arsac de Moebius, etc. Hay mucho cómic sin texto. O sea, no se niega que el texto sea importantísimo. Lo que niega es que sea esencial. O sea, la palabra no es esencial al cómic. Siempre existen palabras entre paréntesis, ¿no? Es que el libro muere o el impreso muere porque ahora con la... No, pero es que los manuales de uso, todos son libros, el guión, o sea, bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Quiero decir que por muy mudo que sea un cómic, detrás hay palabras en el guión, en el pensamiento. Pues, bueno, era un paréntesis. El arte secuencial. Que empieza con Eisner, lo sigue MacLeod y Grunstein en buena medida también. Que es lo que en España hay gente que se arma el lío con Grunstein. Grunstein defiende bueno, sobre todo la narración. Sobre todo la narración. Bueno, entonces la tercera vía que te he dicho, la primera, la hibridación texto-imagen, la segunda, arte secuencial, la tercera sería la del Grunstein, que simplemente reduce a una sola característica esencial, que es el principio de solidaridad icónica, la solidaridad de imágenes. Eso es lo esencial. Que lo encontramos en pergaminos japoneses, que lo encontramos en los jeroglíficos egipcios, en la columna trajana, etc. Ahí él no termina de... Pero bueno, en cualquier caso, el cómic nace, reconocen todos los estudios con el suizo Topfer en 1830, que saca su primera obra. Entonces, lo que diríamos, como podríamos decirlo, sería: ni todo arte secuencial es cómic, porque el cine es arte secuencial, ni todo cómic es narrativo. Y ahora vamos a entrar ahí. Porque hay cómic poético, hay cómic abstracto, fundamentalmente, ¿no? Pero también hay cómics, manuales de instrucciones de IKEA, yo en broma, ¿no? IKEA o Carrefour, compras un mueble y luego hay un manual de instrucciones para montarlo y son dibujos y texto, o sea, es secuencial. Realmente, el manual de instrucciones de IKEA es secuencial. ¿Eso es cómic o no es cómic? Bueno, pues estamos empezando, ¿eh? No hay un...
lo que no hay seguro es una dogmática acerca de... Pero hay muchas cuestiones y hay muchos enfoques y hay aspectos interesantes. Entonces, tan importante es MacLeod en lo suyo como Bronstein en lo suyo. Todo el mundo habla mal de MacLeod, no sé, bueno, en los teóricos, ¿no? Porque es que se han armado un poco de lío, me parece. No voy a citar a nadie, pero se han armado un poco de lío con todo esto. Pues yo he llegado a leer a profesores que Groenstein supera la narratividad, o sea, es contrario a la idea de que el cómic ha de ser narrativo. Y eso es que no han leído a Groenstein, sencillamente. Mira, el tomo 2 del sistema va a decir narración, cómic y narración. Y el último capítulo, negar la narración. O sea, no tiene sentido. Solo que sí Bronstein reconoce que hay otras formas de eso, el cómic poético, el cómic abstracto, a los cuales les dedica. Pero dice que es minoritario. Que tienen un valor, ojo, tienen un valor muy importante simbólico, porque remueven la definición de cómic, o sea, sirven para, bueno, pues entonces un cómic abstracto es cómic o no es cómic, en ese sentido es valioso, pero que es súper minoritario. Él dice, la gente que se empieza a leer un cómic busca una historia, busca una narración, normalmente. Bueno, normalmente no, es que no, pero es que pasa como con el cine, hay cine experimental, etcétera, pero la gente que va al cine va dispuesta a pasar un buen rato, tal. Bueno, cada uno busca lo que busca, pero un cine no narrativo es minoritario, digamos. ¿Cuál es la posición de Bronstein con el cómic abstracto? Bueno, pues vamos a ver. Él crea un sistema, el sistema de la historieta, es tan potente que es capaz de incluir en su seno el cómic abstracto y el cómic poético. Lo incluye. Con los mecanismos, con la terminología, en fin, con las herramientas que el propio Bronstein establece en su sistema. La madre del cordero estriba en la... vamos a ver. ¿Cuándo podemos hablar de cómic? ¿Con una viñeta sola hay cómic? ¿O son como mínimo dos? Las tendencias dominantes, salvo excepciones, que ahora comentaré, es que, bueno, si el cómic consiste en juxtaposición de imágenes, con o sin texto, como mínimo dos. Entonces está el problema y se le dedican capítulos, o si con una sola viñeta se puede hablar de cómic o no. ¿O qué hacemos con la prensa ilustrada? Con los chistes de gráficos. No me acuerdo ahora los nombres. Yo para los nombres, hay un mexicano, un dibujante de prensa. Pero bueno, ya en otra ocasión. ¿Eso es cómic o no es cómic? Bueno, pues hay discusiones, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, esto de los muñequitos, ¿no? Es MacLeod. Esto que tiene dos viñetas, un señor con sombrero y la otra que se lo levanta. Y con esas dos ya tienes ahí, hay una narración. Es el problema de la viñeta sola. Bueno, pues aceptando que como mínimo harían falta dos viñetas para hablar de cómic, MacLeod establece una tipología de secuencias, las 6 famosas, las transiciones entre una viñeta y otra. Y bueno, ahí lo que hace Groenstein es distinguir entre 3
Bueno, él habla distingue entre modos narrativos y modos infranarrativos. Bueno, en su libro, MacLeod, no se ve muy bien, pero en el cuadro, sí, aquí las 6 transiciones entre viñetas, ¿no? De viñeta a viñeta. Que termina con, si no me equivoco, termina con una que es algo así como donde no hay una relación entre las imágenes. Ahí, ¿no? Ahí voy a ir. La sexta, la non sequitur, la solución de continuidad, es la que sirve a los enemigos, entre comillas, o los contrarios al arte secuencial o al cómic como arte narrativo. Porque la secuencia non sequitur no es secuencia, dicen ellos, ¿no? Pues bueno, lo que hace Groenstein es que elabora un sistema de la historia que recoge el non sequitur también. Porque ¿qué pasa? Pues que el cómic poético, incluso el cómic abstracto, sigue en el modelo del non sequitur, en la transición, la sexta, ¿no? Famosa. O sea, por mucho que digan que es que no, con el non sequitur se demuestra que no es narrativo, bueno, vamos a ver, el non sequitur se usa, pero vamos, se usa cuando se usa. Bueno, la tipología de MacLeod se presta, es otro, pero bueno, es el primero que se atrevió con algo así. Lo que viene a decir Groenstein es que la secuencia es un plus. O sea, él tiene un artículo ya del 88, que es la narración como suplemento. Es decir, él habla de modos infranarrativos y narración. Entre los modos infranarrativos, pues crea una terminología, la amalgama, la serie, la suite. O sea, no cuentan, no hay una historia como tal. La historia como tal existe en la secuencia. ¿Y qué es lo que caracteriza a la secuencia? Pues el orden lógico, o sea, el proyecto narrativo del creador de la secuencia está contando algo con voluntad y conciencia de que está contando algo, que el espectador le adviene, lo recibe al leer el TVO, pues sigue la exégesis, sigue la historia. Hay como un vector ahí de fuerza que se va transmitiendo. Esta es el atinajo de post hoc, ergo propter hoc. Después, luego, por causa de esto. Después de esto, luego por esto. Lo buscas en un latinajo. Post hoc, ergo propter hoc. Esa es la secuencia. O sea, esta viñeta es una consecuencia de esta. Lo que ocurre aquí es una consecuencia y esto, y esta la otra. Y se va, hay un vector, es lo que dice, hay una secuencia de hechos, de actos narrativos. Eso lo defiende Groenstein y lo defiende MacLeod también. Es decir, y lo defiende Eisner. Hemos de partir de que, bueno, sobre todo MacLeod y Eisner, bueno, Eisner sobre todo, sin duda, su escuela, en lo que está pensando es en las tiras de prensa y en el comic book. No sé si sabes que Eisner fue... hay quien dice que el creador del comic book. El comic book nace, pues, juntando de corta y pega de material que salía en los diarios, en las tiras cómicas. Crean unas revistillas con grapa, que es el comic book, que bueno, aquello va evolucionando, claro, y al final ya se independiza, ¿no? Pero bueno, ese es el modelo de TVO, de cómic que se basa Eisner, que es una lógica muy cinematográfica en el sentido de Milton Caniff, por ejemplo, ¿no? Terry y los piratas es cine, o sea, bueno, es cine, es mejor que el cine, pero bueno, ¿sabes? Es la lógica que sigue, secuencial, por supuesto, y tú te sumerges ahí en la lectura, ¿no? de estas aventuras. Entonces lo que hace Groenstein es, él distingue entre serie y secuencia.
La narración es la secuencia. La narración, o sea, sí, el modo narrativo es la secuencia. La serie, bueno, la serie es el cómic poético. Hay una correspondencia, él dice, bien icónica o bien plástica entre las imágenes, bien semántica. Pero bueno, en todo esto aquí, en lo que yo insisto más a título personal, bueno, pues si fuera joven lo trabajaría, que es el papel del lector. La clausura porque MacLeod es muy interesante, la clausura famosa de MacLeod, la realiza el lector. El trabajo del lector es el que va a decidir si una sucesión de imágenes le dice algo o no le dice nada. Y si le dice algo, es cómic. La escuela esta francesa de Groistin y Smolder y tal, le da mucha importancia al dispositivo, la puesta en página, el multimarco, llaman ellos. Lo que está diciendo Groistin es que la mera presentación de un cómic abstracto en este dispositivo, con marcos, o sea, en el multimarco, ya condiciona que el espectador piense que está ante un cómic. El multimarco sería un poco los cuadros de... No me acuerdo cómo es este, no me acuerdo. Que son... que hacen viñetas vacías. ¿Cómo se llama este pintor? Bueno, da igual. Cuando el espectador se enfrenta a un museo, en un museo, pero en una pared de museo, ¿vale? A un cómic abstracto, o en un libro, el simple hecho de que esté presentado en ese dispositivo ya le condiciona. Ahora bien, si es capaz de cerrarlo, o sea, si es capaz de construir un relato a partir de los palotes o de las manchas que vea de color o tal, si es capaz de eso, entonces hablaremos de cómic. Perdón un segundo, pero si no es capaz, no. Mira esto, por ejemplo, Bleu de Trondheim. Pues mira, estas páginas, ¿lo ves? Ajá, sí. Pues ya dependerá de... Esto es un cómic de la asociación, es un cómic, ¿no? Pero mira, no, que tenga color, busco... Bueno, da igual, ¿no? No hay figuración ahí, no hay color. Bueno, pues el papel del lector, aquí ya entramos, es el lector el que convertirá esto en cómic o no. Lo que pasa es que, claro, está presentado como un cómic, vendido por una editorial de cómic, realizado por un autor de cómic, Trondheim. Entonces, y el lector se esfuerza por encontrar a ver por qué puñetas es esto un cómic, encontrar ahí un significado. Es decir, aquí entra en juego esa otra distinción famosa de Groistin que he anticipado antes entre lo advenido y lo significado. Bueno, él habla de lo mostrado, lo advenido y lo significado. Lo mostrado es lo que ves. Lo advenido es, en el arte secuencial de Milton Caniff, por ejemplo, estás leyendo, y es que te vienes solo, no has de pensar, entendámonos, ¿no? O sea, te metes tanto, es tan inmersivo, que adviene el relato. En el cómic poético y abstracto jugaban los significados, es decir, no ya la linealidad de la secuencia, sino la tabularidad, ese eje vertical más que horizontal, según el cual el lector tiene que crear el sentido de lo que... No se lo da hecho, la historieta no se lo da hecho, tiene que crear el sentido. Y aquí es donde viene el follón de la novela gráfica y del TVO para niños, es esa cuestión. Es muy importante cuando te he dicho antes que la teoría esta comienza a partir de los 60, que es cuando se resignifica la historieta, porque las cosas como son, la historieta nace en el 19 para adultos,
en periódicos, o con los libros de Tofer, pero luego, a principios de siglo, se bifurca en dos grandes ramas, digamos. En Estados Unidos se vincula a la prensa, pero en Europa queda confinado al mundo infantil, las revistas infantiles, Tintín, Tantán, pero bueno, Tintín. Nace además en un TV para niños, en un suplemento de Le Petit Vingtième, Le Petit Vingtième para niños, es infantil, ¿no? Y todas las aventuras se entiende que son para críos. Esta generación de los Florentín y compañía se educaron con Tintín, entonces ahora sienten veneración por Tintín, pero Tintín, pues eso es lo que ellos leían de niños. ¿Qué pasa con la novela gráfica? Bueno, pues en realidad este veo, todo es historieta, todo es cómic. Vamos a ver. Ahora, supuestamente, la novela gráfica pues está dirigida a un público adulto. Esto en realidad no hace falta que llegue la novela gráfica para hablar de tebeos dirigidos a adultos. Los tebeos de Metal Hurlant, por ejemplo, de, yo qué sé, los franceses, ¿no? De Assuif, las revistas de los años 70 sobre todo, son para adultos y son historietas cortas, no son novelas gráficas. Pero sí que es cierto que a partir de los 60 hay un cambio cualitativo en el cómic. Eso es así, no vamos aquí a... Cosa que en España ocurrió pues con las revistas de los 80 que te comentaba antes, porque el TVO en España tuvo, bueno, en Argentina y en México, en otras partes, ¿no? El siglo XX, digo. Pero eso vinculado a la prensa infantil. En Argentina, Oesterheld comienza una nueva, esta resignificación, además es años 60, 70. Bueno, sí, Argentina empezó ya en los 50, ¿no? De hecho, todo empezó con Oesterheld, de alguna manera. Que recogió el testigo, lo recogió Europa. Yo creo que MacLeod está pensando en la tradición pues, de los superhéroes, porque además en muchos tebeos de Kirby, etcétera, hay non sequitur, pero son integrados en una historia. O sea, no hay que... Él aísla una secuencia, que es la non sequitur, pero no está construido todo el TVO a base de non sequitur. Eso lo hace únicamente el código abstracto. Y la gracia de la novela gráfica, bajo mi punto de vista, una de las gracias que tiene, es la misma que la novela literaria. Es que cabe todo. O sea, es un género proteico. Un formato proteico. Es decir, una novela gráfica narrativa, pero bueno, puede tener páginas de cómic poético y páginas de cómic abstracto sin dejar de ser una novela gráfica y sin dejar de contar una historia. O sea, el non sequitur no te llena un... Bueno, puede haber, hombre, los hay. Esto, por ejemplo, es un poco non sequitur, ¿no? Esto que te he enseñado. Pero vamos, no. Pero ¿quién compra esto? A ver si me entiendes, ¿no? Es una forma de... Pues los mismos que los diletantes del arte, no sé qué, algo así. Lo normal, pues bueno, superhéroes, y manga, el fenómeno manga se está comiendo totalmente el mercado, ¿no? Eso es así. Que bueno, no tampoco, si es para bien. Ahí se puede enfocar, un primer enfoque de esta frase es que no es que la historieta sea un sujeto y se ha hecho mayor. Nos hemos hecho mayores nosotros.
Igual que en cine aparece la generación de los Coppola y Spielberg y tal, que es la primera generación que se educó viendo películas, porque Chaplin y Griffith, esta gente no veía cine porque no existía. Crean el cine de la nada. Bueno, con el cómic pasa lo mismo. Los primeros, los Caniff, etcétera, crean el cómic. Pero a partir de los 60, bueno, sale una generación que se ha criado leyendo TVOs, leyendo cómics. Y además, unos cuantos de esos empiezan a dibujar o empiezan a escribir historieta, etcétera. Entonces, se ha hecho mayor el intérprete. Es decir, nosotros. Yo cuando uso la palabra intérprete incluyo al autor y al lector. Porque el intérprete es quien proyecta en la historieta pues su cosmovisión, sus opiniones, su forma de ver el mundo, todo lo que recibe lo proyecta en la historieta. Ese es el intérprete. Y eso lo hace tanto el autor como el lector. Y con esto, además, yo utilizo la herramienta, el triángulo semiótico, le llamo yo. Significante se compone en un vértice el significante, en otro el significado y en otro el intérprete. La teoría del cómic ha girado en torno a los dos ángulos, significante y significado. La sintaxis, la puesta en página, el uso de la realización de las viñetas, el aspecto formal, la sintaxis, y el aspecto semántico, el significado, lo que cuenta. Y hablaban de eso normalmente. Entonces, claro, ¿se ha hecho mayor el significante o el significado? No, quien se ha hecho mayor es el tercer ángulo, el intérprete. En este sentido, no tiene por qué alejar ni acercar a nadie. Quiero decir, el cine, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, aquí ya entra un poco lo personal. Yo soy un poco pesimista histórico en el sentido de que a lo mejor porque el cine y el cómic, tal y como los conocemos, yo creo que desaparecer no desaparece, pero no desaparece nada, ¿no? Pero ya no van a ser esa cosa masiva que fue en el siglo XX. Son artes del siglo XX y que como tal, y bueno, sigue habiendo películas y sigue habiendo historietas, pero no es lo mismo ya, no es lo mismo. Han entrado en los museos, son arte, octavo arte, noveno arte, séptimo arte, pero han perdido público, claro. Entonces, actualmente yo creo que hay una segmentación del público, bueno, según me dicen, la facturación en Estados Unidos de videojuegos supera a la suma de cine y música. Del cómic ni se habla. O sea, es otro siglo, es otra historia. Que esto también la forma de vivir, eso bueno, sí lo cuenta muy bien. La forma de vivir en la afición al cómic, pues también varía mucho, ¿no? Los San Diego, las convenciones, se ve perfectamente que hay muchas formas de vivir la historia, ¿no? El cosplay, hay quien se disfraza, hay quien vive el rollo ese, y luego hay tenderetes de compraventa, unos cuantos, vamos a interesar por novedades, tal, pero hay muchas formas de vivir esta afición, ¿no? Y merchandising, bueno, pues a tope y, bueno, pero lo que es el sentarse en el sillón y leer Y bueno, y con esto ya termino. Entretenimiento, por supuesto, porque estamos hablando de artes populares, pero no solo, o no necesariamente. O sea, si hay quiero decir, el cómic se puede vivir de muchas maneras. Una de ellas es la mera diversión. Oye, estupendo. La espada de Conan, fantástico. Pero bueno, si a ti te da por buscar otros significados, búscalos y no pasa nada. Entonces, claro, lo difícil es el fenómeno Paco Roca de aquí en España, ¿no? Que es un fenómeno.
hace tebeos que son súper entretenidos, pero con muchas capas. Igual que se segmenta el público, también se segmentan las capas de significado. En las grandes creaciones, como pasa en la pintura, la Capilla Sixtina, yo creo que cualquiera que entre ahí se queda obnubilado, tenga el nivel cultural que tenga. Y luego es como todo, cuanto más entiendas de algo, pues verás nuevos significados o no, o tal, pero eso pasa en la música, en el arte, en el cine, en todo. Hay gente que va a conciertos de música con la partitura y están leyendo la partitura a la vez que escuchan. Fíjate, observa que en las buenas salas de música no se apaga del todo la luz. Siempre queda un poquito, porque hay gente que está leyendo la partitura. Esto quiere decir que no vas a gozar a Beethoven si no es leyendo la partitura, ¿no? Es una forma de gozarlo, igual que la mía, y yo no sé leer música, es otra. Pues con el código ocurre algo parecido. No hay por qué despreciarlo diciendo, eso es una pedantería. Ahora, el que es pedantón, y qué se le va a hacer, ¿no? Hay gente que se carga, pero eso ya pasa, con el cine pasaba, en mi época leíamos artículos de cine que de vaya tela, que no, eso es normal. Eso. El enfoque pragmático, que es en lo que yo te decía que estaba insistiendo mucho, ¿no? Que es el giro pragmático es una expresión que viene de Kant, en teoría del conocimiento, que dice, hasta ahora era el sujeto el que se tenía que adaptar al objeto para conocerlo. Entonces, la filosofía hasta Kant, Aristóteles, tal, estaba el objeto con el mundo y tal, y el filósofo tenía que acercarse al mundo para comprenderlo. El giro copernicano estriba en que es al revés, es el objeto el que se adapta al sujeto. Es decir, el sujeto tiene unas estructuras, categoría le llama acá, hablaríamos de estructuras mentales, o con las cuales aborda el estudio con los cuales accede al cómic. Y es el cómic el que se adapta a esas estructuras, no al revés. El giro kantiano es que el objeto se adapta al sujeto, no el sujeto al objeto. Entonces esto es muy interesante, que es ya te decía, es lo que si fuera joven entraría por ahí, porque hay lo que hace Bartual en el segundo libro, mira, lo tengo aquí, ¿sabes? La secuencia gráfica, ¿no? Es precisamente el enfoque cognitivista de la actividad del sujeto, que yo lo comparé con las leyes de Hume, de David Hume, el asociacionismo, ¿no? La forma bueno, el tema de MacLeod, la secuencia, ¿no? Cómo la secuencia gráfica se titula el libro. ¿Cómo rellenamos o cómo clausuramos, cómo cerramos? ¿Qué actividad mental interviene ahí? ¿No? Esa es y ahí hay una serie de autores, bueno, el enfoque cognitivista, que no es más que revitalizar el papel del sujeto, que igual que nos hemos hecho mayores, leemos de otra manera, etcétera, pero que hay que contar también con el intérprete a la hora de hablar de cómics, no únicamente hablar de la obra, del objeto, también hay que hablar del sujeto. Eso, y con esto... Bueno, la primera cuestión, si igual que hay clubes de lectura de novela, pues podría haber, alguno hay ya, clubes de lectura de cómic. Ahí tienen un papel muy importante a desempeñar las instituciones, ayuntamientos, bibliotecas, etcétera, que son las que organizan este tipo de clubes de lectura, ¿no? Que podría ser de cómics. Yo hace un par de años me invitaron a una charla en un instituto, chaval, era la primera así, y me preguntaron los chavales qué era eso, que les recomendara una manera. Y yo hice la pavada, la tontería de decir, pues a mí el que más me gusta siempre es el que estoy leyendo en este momento. Igual es, y era Peter Pan de Loisel, una tontería. El que no falla nunca, no defrauda, es Corto Maltés.
no defrauda, o sea, es porque es perfecto en el sentido de que reúne todas estas literatura, te cuenta una historia, creación de personajes, ¿no? El mismo corto. No suele, vamos, yo creo que es una manera muy interesante de empezar. Da mucho de sí, porque además Corto Maltés son 12 álbumes, hay una evolución muy larga en el tiempo, entonces, ¿sabes? Y se aprende mucha historieta. Fuera de o después, bueno, pues ahí entra ya, es que es una pregunta generacional. Es que yo te dijera, pues el garaje hermético, pues como tú comprenderás, a un chiquito o una chiquita, el garaje hermético no les dice nada, por ejemplo. Eisner es una buena también. Hay los dos Eisner que hay, ¿no? El Spirit, vale, Spirit. Pero el que nace a partir de Contrato con Dios, a partir del 87, es muy interesante y es muy bueno. Es que eso de que algo tiene el agua cuando la bendicen, pues es que es verdad. Es una gozada. Tiene además, están recopilados en Norma, tienes volúmenes. Uno, Contrato con Dios, es que son, y otras dos historias más. Tiene uno de historieta autobiográfica, porque además es que él toca. De hecho, Eisner, uno de los motivos por los cuales cambió de película, creó la graphic novel, una versión que la primera vez que lo usan, no es cierto, pero bueno, él lo usó para venderle al editor Contrato con Dios. Bueno, es que no es un cómic en el sentido tradicional, es que para los americanos un cómic es un comic book. Claro, Contrato con Dios no es un cómic book. Dijo, es una graphic novel, es una novela gráfica. Y a partir de ahí se empezó a etiquetar pues, una versión bastante... Entonces, ¿Eisner crea la novela gráfica? Bueno, pues es como todo. Igual que decimos que el cómic es narrativo, pues podemos aceptar, pero los estudiosos discuten esta cuestión. Igual que los creadores discuten el término novela gráfica, no les gusta nada a los que hacen... Pero claro, es porque les ha pillado ya de mayores. Entonces, oye, que lo que yo hago se llama novela gráfica. No es exactamente así. Pero bueno, estábamos con el asunto de que Eisner es una buena guía también para introducirse en el mundo del cómic. Por la línea americana, Eisner, y por la línea europea, Corto Maltés, porque la verdad es que los dos trascienden su época. Eisner no se queda en los 50, en esta segunda 60. Eisner a mí me recuerda mucho a Billy Wilder en cine. Es un tipo que son súper asequibles los dos, cada uno en su... Billy Wilder pero hay algo, no sé, hay algo que los emparento de alguna manera, ¿no? Pero va más allá, o sea, tiene unos valores que trascienden la época. Y de Corto Maltés, ¿qué vamos a decir, no? Pues trasciende unas aventuras, solo, no es política, solo, no es poesía, solo, o sea, trasciende también la época. Es decir, pasan los años y ahí están, son dos pilares. Y luego es un mundo ancho y variado, entonces, pues Guido Crepax, pues no sé, hoy en día Guido Crepax fue un fenómeno de Valentina, ¿no? Italiano, pero bueno, hoy en día eso... Ya te digo que se ha feminizado bastante el tema, no ya aparte del manga, en creadoras, por lo menos en España hay una nómina de Nuria Tamari, no sé, muchos nombres, ¿no? Y cuentan historias con otro lenguaje, o sea, otro lenguaje, es otra generación, es otra generación. Por eso te decía que es una pregunta muy generacional, esto de... por el lado de... Y por el lado teórico, pues como yo empecé con Eisner, en teoría, porque hemos hablado de el cómic y el arte secuencial, pero luego tiene también la narración gráfica, que es una maravilla, la narración, lo tienen muy claro, la narración. El cómic es
secuencial, narrativo. Y luego tiene otro tercero que no está traducido al español. Eisner, estos dos, y luego la trilogía que tiene la cosa, es metacómic, ¿no? Es cómic en forma de cómic, o sea, cómic que habla sobre el cómic. Que para los... tiene tres, entender el cómic, reinventar el cómic, y luego para los chavales, hacer cómics, making cómics, como se llama, que toca más el lado plástico, digamos. Lo explica muy bien. Le dedica, por ejemplo, aquí un capítulo al manga, al final muy interesante, y a la novela gráfica, pero habla de técnicas, de dibujo, o sea, hacer cómics es el más... Eso por el lado de allí. Luego hay, por supuesto, pero es que no... ¿Quieres que te dé una lista de...? No, pero es que no... Así, para estos está muy bien. Y a nivel europeo, sí, lo que pasa es que, claro, no están traducidos. Porque, bueno, sí, hay uno, espera, te lo enseño. Este es muy interesante. Este está en francés, es el original, Thierry Smolderen, pero está traducido al inglés. O sea, se puede leer en inglés. Y bueno, a mí me ha encantado. De hecho, lo último que he escrito ahora es sobre este señor. Es un complemento de Grunstein. Son muy amigos ellos. Bueno, pues si tienes ocasión, porque es una visual, es un libro, yo soy un poco pasota, porque es muy bonito, está, como decía, profusamente ilustrado. Yo lo tengo todo subrayado. Pero bueno, es una gozada porque, bueno, y es historia de los orígenes del siglo XIX. Desde Hogarth, bueno, lo que dice el subtítulo, desde William Hogarth a Mackay, a Winsor Mackay, al de Little Nemo. Pero es muy bueno la teoría y muy asequible, se entiende muy bien. Pero habla de la línea serpentina, es que para los plásticos... prefiero los profesores de plástica, los artistas, en definitiva. Este es muy interesante. El contraste barroco neoclásico, o cuando habla de Toffer, las ideas de... Bueno, cuando sale, esto entre paréntesis, el artículo que saldrá en noviembre, hablo de todo esto de una manera ordenada y de este señor, que es muy interesante, insisto. La pena es que no está traducido. Este libro sí que está traducido en inglés, pero el resto de... Que, por cierto, yo en el bachillerato, en el colegio estudié inglés, no estudié francés. O sea, francés. Para leer un idioma no hace falta... Bueno, yo es que soy en Valencia hablamos valenciano, que es como el catalán. Y claro, para una raíz nuestra de catalán, valenciano, es más fácil a lo mejor leer francés que para no lo sé. No. Y además el traductor de Google es una maravilla. O sea que se puede leer con paciencia y una caña. Tú te pones la tableta o el ordenador ahí, está ahí. Hay unas obras de referencia, digamos, no hemos hablado de ninguna de las dos, pero que mucha gente se ha enganchado al cómic a raíz de estas dos obras, o en un caso uno, en otro es otra, o las dos. Una es Maus, de Art Spiegelman, y otra es Persepolis, de Marjane Satrapi. Son fenómenos, vamos, mundiales, ¿no? Y ya te digo, yo de hecho, no te voy a decir que me reenganche con estas obras, pero pesaron mucho cuando las leí. Que dije, coño, esto es muy bueno. Y ya recuperé. Son dos obras ideales, vamos, para iniciarte, para entrar
ya desde una perspectiva, porque claro, es verdad, un compañero de un maestro que dices tú no va a coger a la Corto Maltés, que es de los años 80, 67, empezó la balada del Más Salados. Maus, hombre, también tienen años, pero son más. Y Irán está de súper actualidad. Perdón, Persepolis, lo que está pasando ahora en Irán, las mujeres, tal, Tate, o sea, Persepolis es la hora perfecta para conectar con el presente del mundo, del cómic, del cine, de todo, de la literatura. Es un fenómeno. Yo ahora le estoy dedicando mucho tiempo a la asociación, la editorial, y estoy preparando, estudiándolo. Y bueno, cambió el fenómeno Persepolis, no sé, es de la asociación, la editora, los trastornó, o sea, rompió, porque es un éxito, es algo que nace, la asociación, digo, como algo transversal o diferente, tal, y de repente esta locura de Persepolis, que bueno, entonces son buenos compañeros. De hecho, yo en el instituto, en los últimos años, cuando trabajaba, creé, no, o sea, como tenemos aquí esto es todo poco, pero bueno, poca cantidad, pero disponía y entonces compré para la biblioteca del instituto bastantes, y Persepolis, por supuesto, varios ejemplares, y además y eran solicitados. Entronca con muchos valores del presente, ¿no? El fundamentalismo, el feminismo, no sé, tiene muchas lecturas, y es muy bueno, no sé. El cómic será lo que será, pero es un arte, en eso no tengo dudas. Y en el arte tú ya sabes que no hay fórmulas. Hay siempre no sé, una alquimia, dice MacLeod, ¿no? Bueno, Persepolis lo tiene. Eso, es así, ¿no? Ok, pues Oye, te agradezco mucho. Un placer, de verdad. En plan plática, así, en plan charla, aquí hicimos charla, ¿no? Es más interesante que no la conferencia. O sea, bien, me ha gustado. Muy bien. Okay. Bueno, hasta la próxima. Estamos en contacto entonces. Estamos en contacto, sí. Muy bien. Gracias. Hasta luego.